número 5. Vamos a trabajar integrales indefinidas. Para eso vamos a recordar primero qué cuestiones sobre este tema trabajaron en teoría que nos va a servir a nosotros para comenzar nuestra práctica. Vamos a suponer, chicos, que yo tengo una función, ¿sí? Voy a suponer que tengo una función f de x, ¿sí? Y voy a decir que esa función es 2x. ¿Sí? Voy a anotar aquí. Ay, ¿por qué no anda mi lápiz? Ay, no, esperen que no anda mi lápiz. Se enchufa. Ahí está. Voy a suponer que tengo una función 2x, la voy a llamar así, f de x, y voy a suponer que esta f de x, que la voy a llamar así con f minúscula, es la derivada de otra que yo supongo es una f grande de x. ¿Sí? Entonces yo lo que sé es que esa función 2x es la derivada de otra función. ¿Estamos? Lo que quiero saber como problema ahora es cuál es esa función f grande. Si yo sé que 2x es su derivada. X al cuadrado. X al cuadrado. A ver, la compañera dice que f grande entonces, alguien dice que f grande de x es x al cuadrado. ¿Cómo podemos saber si esto es cierto? ¿Cómo podemos saber si es cierto? Haciendo la derivada. Haciendo la derivada, o sea, si yo hago la derivada de x cuadrado me tiene que dar 2x. Entonces, derivo x cuadrado y su derivada respectivamente es 2x. Entonces, podemos decir que efectivamente esa f grande que dijeron x cuadrado es la derivada. ¿Está? Ahora, para todos, ¿esa es la única función posible o habrá alguna otra? Hay otras. Hay otras, dice Maximiliano. ¿Cuál, por ejemplo? X al cuadrado más una constante. ¿Por qué x al cuadrado más una constante? Porque al derivar x al cuadrado me va a dar 2x y al derivar la constante me va a dar 0. Y 2x más 0 me va a quedar 2x nomás. Exacto, 2x más 0 me va a quedar aquí. Entonces, fíjese, yo podría decir, qué sé yo, x cuadrado más 5 o menos 3. Entonces, en ese sentido, el compañero está diciendo otras. Puede haber otra. Entonces, en vez de decir una a una, podemos generalizar, como dice el compañero, en una que es x cuadrado más una constante. ¿Está? Entonces, tenemos en realidad cuántas funciones que van a cumplir que al derivar me dé la derivada 2x. Infinitos. Infinitas. ¿Está? Entonces, vamos a escribir esta primera parte. Lo que estamos encontrando acá es una primitiva de la función 2x. Y eso ustedes lo trabajaron en la teoría. ¿Cuándo vamos a decir que una función, que esta es la que llamamos acá, f de x, es la primitiva de esta función f chica de x? Cuando en el intervalo AB la función
f de x es diferenciable y además la derivada de esta función f grande de x resulta ser esta f chica de x. A esta f grande también le decimos antiderivada, ¿sí?, de esta f chica o la integral de f chica de x. ¿Está? Entonces, acabamos de ver también que no solo podemos encontrar una primitiva, ¿sí?, sino podemos encontrar un conjunto de primitivas, en realidad un conjunto infinito de primitivas. Entonces, también vamos a enunciar el teorema que trabajaron en teoría, que si la f grande de x es una primitiva para la f chica de x en el intervalo AB, entonces f de x más una constante también es una primitiva. Entonces lo que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque C dijimos que es una constante y su derivada, si la hago, va a ser 0. Entonces acá demostramos que esto es así. Como dijo el compañero, si hago la derivada, en realidad me queda f' de x, que es f de x, f chica. ¿Está? Al conjunto de todas las integrales o primitivas vamos a llamar integral indefinida de la f chica y la vamos a representar con un símbolo. Este símbolo, entonces, que se llama el símbolo de integral. ¿Está? Entonces vamos a decir que esto es la integral de f chica de x diferencial x y es igual a la f grande de x más c. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Si f' de la f grande de x es f chica de x. ¿Está? Bueno, el símbolo este entonces que vamos a utilizar, que es la integral, ese va a ser nuestro problema entonces ahora. Dada una función, del cual yo sé que es la derivada de otra, lo que estoy buscando es esa otra, ¿sí? Bueno, como verán, dice que vamos a obtener una f grande de x más c. ¿Por qué siempre más c? Por lo que acabamos de ver, que puedo encontrar infinitas funciones. ¿Por qué? Porque el valor de c, que es una constante, cuando yo derive, su derivada va a ser 0. Entonces me va a quedar siempre sumado a una función f' de x. Bueno, de la definición de la integral tenemos que se desprenden ciertas propiedades, ¿tá? Entonces, esas vamos a trabajar en la clase de hoy. Una, hay propiedades previas que ustedes analizaron en teoría. De todas las que ustedes trabajaron, vamos a necesitar estas propiedades. Que la integral del producto de una constante por una función es el producto de la integral por la constante de la función. Que la integral de una suma de funciones es la suma de las integrales de cada función. Y la tercera, que es una combinación de la 1 y la 2, que la integral de una suma del producto de una constante por una función, con esas funciones variando de 1 a n, es igual a la suma de las integrales. Fíjense que en este caso está combinando la propiedad 1, el producto de una constante por la función, y la 2, la integral de una suma. Entonces, con estas propiedades vamos a trabajar también en la clase de hoy. ¿Y qué más vamos a trabajar en la clase de hoy? Que algunas integrales, ¿sí?, se pueden resolver sin utilizar propiedades o sin nada, y que ya son como muy simples de calcular. Por ejemplo, si yo les doy una función seno de x y le digo, esta es la derivada de otra, ustedes esa otra la pueden saber, por ejemplo, sin hacer muchas cuentas.
¿sí? Si yo les digo que la función derivada es el seno, ¿cuál era la función original? El menos coseno. Menos coseno. Esa no necesito mucho porque recuerden que nosotros vimos que le haría del seno el coseno y del coseno el menos el seno, ¿se entiende? Entonces, hay funciones que son fáciles de saber sin hacer muchas cuentas. A esas las vamos a llamar integrales inmediatas. Entonces, aquellas que yo puedo sacar directamente o puedo extraerlas de una tabla, por ejemplo. Están tabuladas. A esas las vamos a llamar integrales inmediatas. ¿Está? Y esas son muy simples, digamos. Para esas integrales inmediatas vamos a usar la tabla. ¿Está? Vamos entonces con el punto 1. Entonces, el punto 1 dice justamente calcular las siguientes integrales inmediatas. Para este punto vamos a usar tanto la tabla como, repito, estas propiedades que vamos a necesitar. ¿Está? Entonces, la integral del producto de una constante por una función, la integral de una suma de funciones y la propiedad 3 que combina ambas. Bien, entonces vamos con el ítem A. En el ítem A dice que quiero la integral de 5x diferencial x. Entonces yo quiero calcular la integral de 5x diferencial x. Lo que podría hacer es buscar en la tabla, la compañera ahí compartió, yo les voy a subir más adelante, como les voy a subir más adelante otra, pero por ahí esa otra no es tan simple de leer, por eso no la uso mucho, pero la pueden usar, ¿sí? En la tabla que les compartió la compañera o en cualquier tabla que ustedes utilicen, ¿sí? Lo que van a tener, así como en la tabla de derivada, es cierta información. Por ejemplo, tienen que tener la información de qué significa cada letra en la tabla, etcétera, ¿está? Entonces, ay, esperen que moví, ¿qué hice? Ahí está. ¿Qué significa cada letra en la tabla, por ejemplo? Yo voy a tomar este pedacito de la tabla y, por ejemplo, van a tener letras como X, ya vimos en esta tabla, X es la variable independiente, sabemos que A representa una constante, N representa un número real, también una constante, ¿está? Entonces todo eso hay que aclarar siempre qué significa cada una de las letras que aparecen en una tabla. Entonces lo importante es que aquí X representa la variable independiente. Entonces, ¿cómo se lee esto? Por un lado vamos a tener la integral y por otro lado, ¿cuál es el resultado? O sea, ¿cuál es la primitiva? Entonces, vamos a ver acá, por ejemplo. Dice que la integral del diferencial x es x más una constante. La integral de x a la n es, diferencial x es x a la n más 1 sobre n más 1, siempre que n sea distinto de menos 1. ¿Por qué distinto de menos 1? Porque si es menos 1, acá se hace 0 y eso no es posible. ¿Está? ¿Estamos hasta aquí? Entonces, yo lo que quiero es encontrar la integral de 5x diferencial x, así como hicimos con derivada. Vamos a ver si hay dentro de la tabla, yo puse un pedacito nomás, ustedes tienen la tabla completa. Si hay alguna función que tenga esta forma, ¿qué forma sería esa?
Chicos, ¿qué forma sería esa? La de x a la n. ¿Eso es x a la n? Una Así como está, constante por en X. 5x. Chicos, ¿Cómo preguntó, profe? Se me corta un poco. sí, tenemos la integral que calcular, la integral de 5x diferencial x. Lo que yo quiero saber, así como está esa expresión 5x diferencial x, ¿qué forma tiene la función para poder buscar en tabla y ver cuál es su derivada? Perdón, cuál es su integral. ¿Puede ser x a la n? X a la n. A ver, ¿por qué lo ven como x a la n? Porque el 5 se va a la izquierda ¿Cómo se va y, para la izquierda? por la primera propiedad y queda x y x está Ah, elevado a la 1. por eso lo estoy preguntando, pero así como está, así tal cual, entonces no está en tabla. No, así no. Ahí está, esa es la pregunta como para empezar a ubicarnos. Así como está, no está en tabla. ¿Ah? Por lo tanto, no es una integral inmediata. ¿Estamos? Y lo que vamos a hacer a lo largo de la guía justamente es estudiar todas las funciones de manera que en algún momento llegamos a una integral inmediata. Porque si tengo la inmediata, la busco en tabla y ya está. ¿Se entiende? Entonces, a ver qué dice en el chat. Dice, la compañera es una constante por X. ¿Eso es cierto? Sí. Sí, y lo que estoy tratando de decir entonces es que en la tabla no hay una constante por X. Pero sí, dice el compañero, vimos que una propiedad nos permite calcular esta integral, porque yo puedo hacer la integral de una constante por una función, es la constante por la integral de la función. Entonces, usando la propiedad 1, voy a llamarla acá, por la propiedad 1, esto, como dijo el mañana, puedo extraer la constante fuera del signo integral. Entonces me queda x diferencial x. Y esta es la integral que tengo que calcular. Y esa la encuentro en tabla. Sí. ¿Esta qué forma tiene? La integral de x a la n diferencial X a x. la n. Bien, ¿cuánto vale n? 1. 1. 1. Entonces, eso vamos a anotar. ¿Está? Entonces, lo que estamos usando es que la integral de x a la n es diferencial x, es x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. Esa es la que vamos a usar acá. ¿Está? Entonces, chicos, díganme, voy a poner 1, ¿está? Para ir haciendo acá las integrales que fuimos usando. ¿Cuál va a ser la integral entonces de x diferencial x? X al cuadrado sobre 2. X al cuadrado sobre 2. Entonces tengo 5 por x al cuadrado sobre 2 más una constante. Y eso es lo mismo que 5 medio x al cuadrado más una constante. ¿Cómo podemos saber si hicimos bien esto? Derivando. Derivando. ¿Sí? Yo puedo derivar esta función y ¿qué me tiene que dar?
El integrando, creo que se llama. El integrando, que es 5x. Todo eso se puede además comprobar. Si usted deriva, le tiene que dar la que está en el integrando. Estas funciones que son simples, estaría bueno que hagan esa tarea, ¿estamos? Yo lo voy a hacer, pero para que se entienda un poco más el concepto, ¿está? Entonces, verificamos cómo esto. Si derivo la que obtuvimos, me tiene que dar la función 5x que está en el integrando, ¿está? Entonces, derivo y la derivada de esta función efectivamente es 5x, ¿no? Lo hago para este ejercicio, la idea es que ustedes puedan avanzar para los otros lo pueden hacer de tarea. Vamos con el B. Queremos la integral de menos 5x a la menos 6 diferencial x. ¿Cómo puedo resolver esta? Igual que la anterior. ¿Qué hago entonces? Aplico la primera propiedad. Sí. Y luego utilizo la tabla. Bueno, entonces extraigo el menos 5 fuera del signo integral, me queda menos 5 por la integral de x a la menos 6 diferencial x. Y me queda la integral de x a la menos 6 diferencial x. ¿Cuál es? ¿Cómo voy a pensar a eso para integrar? Como x a la n. X a la n, ¿está? Es la misma que la anterior. Entonces, ¿cuál va a ser la integral de x a la menos 6? X a la menos 5 sobre menos 5. Bien, esta la voy a escribir, pero para que a todos les quede claro que siempre se suma 1 en el exponente y se suma, y el mismo número queda como denominador. ¿Está? Entonces, si hago las cuentas, esto es menos 6 más 1 es menos 5, entonces me queda menos 5 sobre menos 5 que es 1, y esto queda x a la menos 5 más una constante. ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, avanzamos un par más. El ítem C. Quiero la integral de la raíz cúbica de x. Entonces, les dejo ahí a ustedes que piensen a ver cómo voy a considerar a esta función para trabajar. Tabla, a ver, para ubicarnos un poco. Tenemos raíz cuadrada, pero no cúbica, por eso. Bien, no. Ven, entonces acá tengo un problema. Perdón. Tengo raíz cuadrada en tabla, pero no raíz cúbica. Entonces, una opción, dice la compañera, pensarla como x a la 1/3. ¿Se acuerdan que en derivadas hablamos mucho esto de por ahí transformar la expresión para que uno pueda hacer su integral? En este caso, la integral. Entonces, si yo la pienso como x a la 1/3, ahí, ¿qué forma tiene? X a la n. X a la n, ¿está? Entonces, esa la puedo integrar. ¿Cuál va a ser la integral de x a la 1/3?
X a la 4/3 sobre 4/3. X, bien, lo voy a hacer por esta vez, siempre se suma 1. Entonces, más una constante. Si hago esa cuenta, esto es X a la 4/3 sobre 4/3, ¿está? Lo voy a escribir, pero decir 1 sobre 4/3 es lo mismo que 3/4. Y X a la 4/3, si utilizo las propiedades, es equivalente a decir la raíz cúbica de X a la cuarta. Estoy transformando, entonces, la integral de la raíz cúbica de X es 3/4 la raíz cúbica de X a la cuarta más una constante. ¿Estamos? Entonces, le pongo, ya que encontraron que no está en tabla, y ya vimos que se puede repensar como una potencia, pero ¿cuál será la integral de la raíz enésima de X? Bueno, esta les dejo ahí de tarea, así avanzamos un poquito, pero si uno piensa esto que acabamos de hacer para la raíz cúbica de X, podríamos generalizarlo para la raíz enésima de X, ¿está? Quedaría Chicos, igualar eso a X, o sea, la integral de X a la 1 sobre n y aplicar bien, lo que hicimos recién. claro, exacto. Esa es la idea, ¿está? Porque esa no está en tabla, pero uno la puede repensar, o sea que cuando tengo la raíz enésima de X, yo lo puedo reescribir como una potencia. Pero también, si ya sacamos una fórmula, en la tabla no está porque se piensa justamente en que puedo reescribirla así y luego pensarla así. ¿Está? Bien, avanzamos. El ítem D, les dejo de tarea. El ítem E, ese lo podemos hacer, no necesitan ni tabla. La integral de E a la X. ¿Cuál va a ser la integral de E a la X? La misma e a la x. E a la X, ¿se acuerdan que cuando derivamos E a la X, la derivada es E a la X? O sea que esta es una función muy particular. ¿Está? Tenemos la integral de E a la X, es E a la X. Bueno, les dejo de tarea el F, ¿está? Y vamos con el G. Tengo que calcular la integral del seno de X diferencial X. Bueno, esta que yo les había dado de ejemplo también para trabajar. La integral del seno de X. Menos coseno de x más una constante. Menos coseno de X más una constante. Recuerden por qué, porque si yo derivo me tiene que volver a dar la función que está en el integrando. ¿Estamos? Tenemos entonces el F, el G, el H.
A ver el h. Tengo que calcular la integral de 1 sobre x al cubo diferencial x. Chicos, la integral de ¿Podríamos usar 1 sobre x a la n? 1 sobre x a la n, ¿eso está en tabla? Sí. Sí. Ah, bueno, está, si está en tabla, lo usan. Ya, no voy a decir nada. Siempre que esté en tabla, recuerden chicos, si está en la tabla que ustedes tienen, lo usan y ya está. ¿Estamos? Bueno, si tengo 1 sobre x a la n, entonces, ¿cuál es su integral? Esa la voy a copiar porque está en la tabla que ustedes tienen. ¿Estamos? Nada más para que vean que usamos directo de tabla. Entonces, la integral, esto está en tabla, de 1 sobre x a la n diferencial x, ¿cuánto es? Menos 1 sobre n menos 1 por x a la n menos 1. ¿Sí? Nada más. Más una constante. Más una constante, siempre que n sea distinto de menos 1, porque si es menos 1, esto va a dar 0 y no tiene sentido. ¿Está? Entonces, fíjense, n distinto de menos 1, podemos hacer tranquilamente la integral. Lo que también se podría haber pensado es en usar x a la n, porque yo la puedo repensar a esta como x a la n. ¿Cómo va a quedar 1 sobre x al cubo si la pienso como potencia? X a la menos 3. X a la menos 3. ¿Está? Entonces, también podrían haber pensado por ese camino. Voy a usar lo que está en tabla, entonces ya me queda directo como un cociente. Entonces, menos 1 sobre x a la n menos 1, esto va a ser x al cuadrado. ¿Tá? Y le tengo que restar 1 al exponente que aparece en el denominador. Entonces, esto me va a quedar menos 1 sobre 2 por x al cuadrado, más una constante. ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Bien, entonces siempre esto de pensar, porque estas son las primeras, las primeras que estamos trabajando, que estoy usando propiedades, tabla, y si no está, medianamente me las puedo ingeniar, digamos, con propiedad algebraica para transformar las expresiones. Eso es lo que quiero significar. Vamos con el que sigue, entonces tenemos el h, pensar esto, que si no tengo la tabla, no me acuerdo, la puedo repensar a la... Bueno, el I y el J, no, el J lo podemos hacer. El J, chicos,
Chicos, el J. ¿Lo tienen en tabla? Uno más Chicos. coseno de x a la menos 1. ¿Puede ser? Pero ¿y cómo integramos? Tendríamos que tener 1 más coseno. Ese es el tema, ¿está? Bueno, bien, empezamos a encontrarnos con los primeros problemas. Fíjense, en la tabla que ustedes tienen, no aparece esta, así como está, no aparece esta integral. ¿Les pasó a todos? Sí, profe. Exacto, o sea, así como está, no hay manera de resolverlo por ahora. Tampoco si lo pienso como 1 más coseno de x a la menos 1, porque no tenemos propiedades. Y si no es inmediata, digamos, no puedo usar ninguna propiedad que yo no haya demostrado. ¿Está? Eso de x a la n solamente vale para la variable independiente. Y acá no es la variable independiente. ¿Qué es 1 más coseno de x? Sería u. Ya es Una una función, función ¿no? de la variable y todavía no tenemos en tabla algo que indique una función. ¿Está? Quiere decir que pensar en integrales también tenemos que pensar nuevas cuestiones. Bueno, no tengo esta directo en tabla, entonces una cosa que se puede hacer es pensar, por ejemplo, en la tabla de derivadas. Entonces, estaría bueno, como ustedes tienen las dos tablas, pensar qué se puede hacer en este caso. Por ejemplo, uno podría pensar en ver si esta aparece en la tabla de derivadas. ¿Qué van a buscar en la tabla de derivadas? Ahora en la columna de resultados, o sea, de las derivadas. Y a veces eso puede servir. ¿Se entiende lo que digo? Buscar en la tabla de derivadas si hay una función que sea de esas características. Que la derivada me dé 1 sobre 1 más coseno de x, a eso me refiero. ¿Hay alguna? Chicos, ¿hay alguna? Bueno, en principio no hay, o sea, eso es lo que uno puede hacer siempre. Miro si está en la tabla integral inmediata, bien, no está. O puedo mirar si aparece, por ejemplo, como resultado en la tabla de derivadas. Ahí tendría que pensar en la tabla de derivadas, ¿no? Si aparece, bien, lo podría hacer. En este caso vemos que ninguna de las dos opciones es posible y no puedo usar, como dijo la compañera, pensar en 1 más coseno de x todo a la menos 1, ¿tá? Porque no tenemos herramientas todavía en este caso para resolver este tipo. Entonces ya tenemos el i y el j que tenemos problema. El k pasa algo similar, ¿está? Entonces el i, el j y el k no vamos a resolverlo por integrales inmediatas. Se pueden resolver
si tuviéramos otra herramienta. Más adelante yo voy a decirles, les voy a comentar un poquito por qué aparece acá en esta lista, pero con práctica se van a dar cuenta. Y entonces vamos a resolverlo de otra manera. Y ahí empiezan a aparecer lo que llamamos los métodos de resolución. ¿Está? Entonces, en principio no podemos hacer nada con el I, el J y el K en principio. Vamos a resolverlo. Más adelante lo dejamos entonces pendiente a esos tres. ¿Estamos hasta acá? Y vamos al último, el L. Tengo que calcular la integral de 9 elevado a la X diferencial X. Bien, ¿qué forma tiene esa función? ¿Aparece en tabla o no? Sí, aparece. ¿Qué forma tiene? A la X. Bien, esta aparece en tabla y es, este le voy a llamar 2, que acá usamos la 2, y esta le voy a llamar 3. En tabla aparece entonces la integral de a la x diferencial x. Si mi función que quiero integrar es a la x diferencial x, ¿cuál es la integral? A la X sobre el logaritmo natural de A. Bien, más una constante. Entonces, en este caso, ¿qué va a ser? A la X, A vale 9 en nuestro caso. Entonces va a ser 9 elevado a la X sobre el logaritmo natural de A, que en este caso es 9, más una constante. Entonces, este primer punto donde trabajamos integrales inmediatas. Bueno, ya vimos un problema en los de puntos I, J y K, que aparentemente no se pueden, en principio, responder como una integral inmediata. No podemos usar las propiedades que teníamos antes. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo podemos resolver eso, ¿no? Entonces, vamos a empezar con un primer método. Algunos consideran método, algún libro no lo considera método. Acá aparece como un método, pero está basado en la propiedad número 3 que acabamos de ver. Entonces algunos no lo dicen como método, simplemente que va a usar propiedades. ¿Está? Recuerden, el objetivo es tratar de usar lo más que se pueda, ¿sí?, para en algún momento llegar a estas integrales inmediatas. Entonces vamos con el ítem A. Como dije, algunos lo consideran como un método y otro como el uso de la propiedad 3. ¿Cuál es esa propiedad? La que combina la 1 y la 2. Es decir, cuando tengo la integral de una combinación, como en este caso, de la suma de funciones multiplicada por una constante, ¿no? Entonces, si yo quiero resolver 3x al cuadrado más 5 más raíz de x, todo eso diferencial x. ¿Está? Entonces, uno debería pensar si es inmediata. Y para eso en tabla tengo que buscar si hay algo así. ¿Está? Es muy evidente que algo así no voy a encontrar en tabla. Entonces podemos usar la propiedad combinada ya que vimos, la propiedad 3. Y eso es el método de descomposición. Es decir, cuando yo puedo descomponer en integrales. ¿Está? Entonces, si yo utilizo la propiedad 3, esto me va a quedar la integral de x al cuadrado diferencial x por 3 más 5, la integral del diferencial x, más la integral de raíz de x diferencial x. Estoy descomponiendo
usando la propiedad 3. ¿Estamos hasta acá? O la pueden hacer por paso, primero separan en suma y luego sacan las constantes fuera del signo integral. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, profe. Profe. Bien, entonces fíjense, en cada paso tenemos que ver, en cada término, si nos queda integrales inmediatas. En este caso, esta ya vimos, esta ya tenemos en la tabla y esta también. Entonces, tenemos integrales inmediatas y la podemos resolver. ¿Cuál es la integral de x al cuadrado? X a la X n. al cubo sobre 3. Sí, la considero como x a la n y entonces, ¿cuál es su integral? X al cubo sobre 3. Bien, ya le escribo. X al cubo sobre 3. Acá tiene que ser más una constante, pero las constantes yo las voy a escribir al final nada más, porque si sumo varias constantes voy a seguir teniendo una constante. Entonces la escribo al final. Ahora hago la integral del diferencial de x. ¿Cuál es la integral del diferencial de x? X más una constante. X más una constante. Recuerden que las constantes las voy a escribir al final. ¿Ah? Y la integral de la raíz cuadrada de x, chicos, la integral de la raíz cuadrada de x, X elevado a las 3 medios sobre 3 medios. bien, y al final dije voy a poner la constante, ¿está? Bueno, hago las cuentas que se puedan, 3 sobre 3 es 1, así que me queda x al cubo más 5x, y esto me queda x a la 3 medios, lo puedo reescribir como raíz, o lo dejo así, y 1 sobre 3 medios lo mismo que 2 tercios, más una constante. Entonces el método de descomposición justamente está basado en el uso de la propiedad 3. ¿Estamos? Bien. Vamos con el ítem B a ver qué podemos hacer en el B. Tengo que calcular la integral de 3x más 1 elevado al cuadrado diferencial x. Bien, ¿cómo vamos a hacer? ¿Binomio de Newton se puede aplicar primero o no? Se puede aplicar el binomio. ¿Y qué va a pasar si aplico el binomio? ¿La puedo descomponer con la propiedad 3? Claro, se va a quedar una expresión que va a tener sumas, ¿está? Esta expresión que acá aparece como una potencia va a ser solo con sumas. Entonces, si aplico el cuadrado de un binomio, en este caso, ¿qué me va a quedar? 3x al cuadrado más 2 por 3x por 1 más 1 al cuadrado. Y eso tengo que calcular la integral, ¿está? Entonces, hago las cuentas. Esto es la integral de 9x al cuadrado más 6x más 1. Esto diferencial x. Entonces tengo una suma nuevamente de funciones. Si utilizo la propiedad 3, como acabamos de ver, puedo descomponer, como dijo el compañero. ¿Y esto qué me va a quedar? La integral de x al cuadrado, diferencial x, y la constante extraigo fuera ya del signo integral, más la integral de x, diferencial x, y la constante extraigo fuera del signo integral, más la integral del diferencial x. ¿Está? Entonces, nuevamente quedaron todas integrales muy simples de calcular. Bien,
La integral de x al cuadrado, ¿cuánto es? Chicos, la integral de x al cuadrado, X al cubo sobre 3. x al cubo sobre 3 más 6 y la integral de x, X cuadrado sobre 2. bien, más y la integral del diferencial de x, X. x, más una constante. Yo al final siempre le voy a poner la constante, ¿ah? Entonces, calculamos lo que se pueda. 9 tercios es 3, entonces me queda 3x al cubo, 6 medio es 3, 3x al cuadrado, más x, más una constante. ¿Estamos? Entonces ya tenemos dos maneras de resolver por ahora. Una, utilizando la propiedad que se transforma en el método de descomposición, y otra, usando simplemente integrales inmediatas. ¿Está? Bueno, a ver qué hora es. Les dejo, chicos, que piensen el ítem C. Vamos a empezar a trabajar. ¿Vieron que les subí el Padlet? ¿Tienen el link del Padlet en el grupo? ¿Es para las consultas? Para hacer las consultas, pero también pueden subir los ejercicios durante la hora de clase. Entonces no usamos el WhatsApp, porque entonces usar directamente en el Padlet, sacan la foto desde el Padlet y no le consume espacio en el teléfono la foto. ¿Se entiende? Esa es una ventaja de ir al Padlet directamente. Bueno, les dejo ahí a ver si alguien se anima a empezar. Es muy intuitivo, como cualquier aplicación que le pide subir una foto. ¿Está? El hojar en el WhatsApp, que vieron que queda un poco incómodo porque se pierde el orden de los archivos, va a ir quedando en este lugar. ¿Está? Ya les voy a agregar cosas. Se le puede dar me gusta, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Está? Bueno. Dice que la integral de x sobre 3 más 3 sobre x diferencial x es 1/3 la integral de x más 3 por la integral de 1 sobre x. Entonces está usando la tercera propiedad. Está. Voy a recortar solo la partecita que me interesa. Y dice que esto es 1/3 por la integral de x, que es x cuadrado sobre 2, más 3 y la integral de 1 sobre x, que es el logaritmo natural de x, más una constante. Y esto es 1/6 x al cuadrado, más 3 por el logaritmo natural de x más una constante. Bien, 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 bien. Muy bien, vamos con otro más. Vamos con el ítem D. A ver si alguien se anima a resolver el ítem D, o damos ideas generales acá y después lo resuelven. A ver, ¿cómo puedo resolver el ítem D?
el denominador, ¿está? Hay que pensar ahora con las herramientas que tenemos hasta acá. Sabemos dos cosas en realidad, el uso de la tabla para integral inmediata o la propiedad 3, que es la que más estamos usando, ¿está? La 1, la 2, la 3. Entonces, este tipo de función no está en tabla. Y dice, oh, mira, entonces puedo aplicar la propiedad distributiva. Entonces, tengo la integral de x a la cuarta, y si aplico propiedad distributiva me queda sobre la raíz cúbica de x diferencial x, más la integral de x a la menos un medio sobre la raíz cúbica de x diferencial x, más 4 por la integral de 1 sobre la raíz cúbica de x diferencial x. Bien, nos queda eso ahora. Nos queda esto, esto y esto. ¿Qué podemos hacer? Traer la raíz cúbica arriba como x a la menos un tercio. Bien, reescribir, vamos a escribir de manera equivalente, pues yo puedo decir, esto es x a la cuarta por x a la menos un tercio, diferencial x, más 3, y puedo hacer lo mismo en cada caso, entonces x a la menos un medio por x a la menos un tercio, diferencial x, más 4 por la integral, y acá pienso de la misma manera. La raíz 1 sobre la raíz cúbica de x la voy a pensar como x a la menos un tercio, diferencial x. ¿Está? ¿Para qué esto? Fíjense, me quedaron todos productos de potencias de igual base. Entonces puedo usar la propiedad y puedo escribir la misma base y sumar los exponentes. Entonces me queda la integral y voy a sumar los exponentes. 4 menos un tercio. ¿Está? ¿Cuánto es eso? Esto me va a quedar x a la 11 tercio diferencial x más 3 por la integral, y ahora sumo menos un medio menos un tercio. Si sumo menos un medio menos un tercio, ¿cuánto es? Chicos, ¿están con sus...? 5 sextos. Sí, menos 5 sextos. Más, esperen que estoy haciendo algo mal. No, está bien. Más 4, y la última integral la dejo como está. Ah, acá está. Sabía que estaba haciendo algo mal. Diferencial x más 4 por la integral de x a la menos un tercio. Entonces, en este caso, nos quedaron todas integrales inmediatas. Y esta ya medio que se la van a estar acordando de memoria, ¿no? Sumo 1 y el mismo valor va en el denominador. Entonces, la integral de x a la 11 tercios, si le sumo 1, ¿cuánto es? Esto va a ser x a la 14 tercios. Y además tengo que escribir sobre 14 tercios. Pero ya vimos que es lo mismo que decir 3 sobre 14. Más 3, y hago lo mismo para x a la menos 5 sextos. Si le sumo 1, eso va a ser x a la 1 sexto. Sobre 1 sexto. Siempre sobre el mismo valor, pero eso es equivalente a multiplicar por 6 más 4 por x a la menos 1 tercio. Si le sumo 1 es x a la 2 tercios sobre 2 tercios, que es equivalente a escribir 3 medios más una constante. Esto para ver que también las cuentas que uno pueda ir haciendo las haces. 3 por 6 es 18, x a la 1 sexto, lo puedo escribir como raíz si quiero, y 4 medios es 2 por 3, 6.
6 por x a la 2/3 más una constante. Y acá tenemos la integral de esa función que usamos, propiedades algebraicas en este caso, no de las integrales en sí. Y para transformar en una expresión en la que sí podamos usar propiedades. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver cómo va la guía. Tenemos entonces el ítem A, B, el C, el D, el E les dejo de tarea. ¿Está? El E les dejo de tarea. El F se van a encontrar con el mismo problema. Por ahora no lo vamos a resolver. Por ahora. Ya lo vamos a resolver con un método más que vamos a dar la próxima clase. ¿Está? Por ahora entonces no. Entonces queda el E de tarea. El G lo van a poder hacer sin problema. Y el H todavía no. Por ahora. ¿Estamos? Bueno. ¿Preguntas hasta acá? Chicos, si no hay preguntas, dejo esta media hora, como les dije, para hacer consultas. Pi sobre 2 menos pi sobre 2 es 0, eso produce una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Hasta ahí vamos bien. ¿En qué consiste usar la regla del L'Hopital? Que este límite va a ser igual al límite de ¿quién? ¿Qué dice el teorema? De la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. Bien, el límite de la derivada de la función que está en el numerador sobre la derivada de la función que está en el denominador. Entonces tiene que hacer la derivada del coseno de x y la derivada de esta función que está acá abajo. ¿Está? Vamos a ver, la derivada del coseno de x es menos seno de x. Y la derivada de x menos pi sobre 2 al cuadrado, ¿cómo la piensa? U a la n. U a la n, ¿está? Entonces, esto es, baja el exponente, la función con un grado menos por la derivada de la función. ¿Está? Entonces, si yo quiero derivar x menos pi sobre 2, esa es la que me queda en el último paso para derivar. ¿Cómo voy a pensar a esa función para derivarla? A x menos pi sobre 2. X, la derivada de x y la derivada de pi sobre 2. Bien, la derivada de x y la derivada de pi sobre 2. Bien, ¿y la derivada de x cuánto es? 1, 1. ¿Y la derivada de pi sobre 2? 0, 0. ¿Por qué es 0? porque es una constante. Porque pi sobre 2 es una constante, no es una variable. Entonces la derivada de una constante siempre es 0. Entonces, ¿cuánto me queda ahí la derivada? Este es el Uno paso. nada. 1 nada más, que multiplica a 2 por x menos. Entonces acá, no, esto queda 1. Y 2 por 1 es 2, me queda 2 por x menos pi sobre 2. ¿Está? Entonces, cuando x tiende a pi sobre 2,
¿Esto a cuánto tiende? El seno de X. A -1. A -1. Bien. ¿Y el denominador a cuánto tiende? A 0. A 0. Entonces tengo en el numerador tiende a -1, en el denominador va a tender a 0. ¿A cuánto tiende la expresión? Es el límite. A infinito. Claro, se va a hacer cada vez más grande, lo que me está diciendo, ese límite no existe. ¿Está? Esto tiende a -1, esto, como esto es 1, eso tiende a 0. ¿Está? Por lo tanto, esto tiende a infinito. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bien, bien, bien. Entonces, ahí en el Padlet voy a hacerlo ya. Veo que algunos están conectados. Si quieren entrar, van a ver que yo les voy a hacer la... Lo único que les voy a pedir, traten de que la foto se vea de frente porque acá no se puede dar vuelta. ¿Está? Es como subir al Instagram o al Facebook la foto. Traten de que se vea de frente. ¿Estamos? Entonces, ahí le voy a poner que la derivada de x menos pi sobre 2 está mal hecha. Ya que pi sobre 2 es una constante. ¿Y estamos? Hay que ver que se puede comentar la foto. Entonces ustedes si suben una foto, pongan cuál es la duda. No pongan solo la foto. ¿Estamos? Y no pongan si está bien o está mal. No es esa la intención. ¿Estamos? Sino que realmente pueda verse a ver dónde está la dificultad de ustedes. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra consulta? Cuando no hay consulta a mí me asusta porque no sé, o dominan todo o no están todavía estudiando. Bueno, ¿alguna otra pregunta? De derivadas, de límites hay mucho, ¿eh? Límites hay bastantes. Derivadas, aplicaciones de las derivadas. Claudia, ¿algún ejercicio que vos creas que se puede realizar? ¿De qué guía, profe? ¿De cualquiera? De cualquiera, porque veo que no están ahí como muy todavía. Ah, bueno, ahí mira. Si vos crees alguno que no hayamos visto o que, o sea, la intención no es que yo voy a resolver, sino que realmente puedan pensar.
Bueno, si no hay consultas, yo les voy a presentar un modelo de parcial que se tomó el año pasado. Vamos a hacer así, ¿está? Vayan viendo un modelo, no es que así se toma exactamente, sino que vean qué tipo de ejercicios puede entrar. Fíjense, el año pasado tampoco llegamos a integrales, así que se tomó hasta diferencial, estamos en la misma situación ahora. Así que ahí tienen un modelito para que vayan pensando. ¿Está? Algo similar voy a poner el día lunes en el trabajo práctico, así que traten de resolver este y consulta. ¿Estamos, chicos? Corto la llamada mientras cualquier cosa me preguntan.